Vamos a adentrarnos en una de las historias más increíbles del siglo XX. La pregunta es fascinante. ¿Cómo un hombre, después de pasar 27 años en la cárcel por luchar contra un sistema absolutamente brutal, sale de allí no buscando venganza, sino reconciliación? Pues esa es, ni más ni menos, la historia de Nelson Mandela. Y para entender de verdad este viaje hay que empezar justo aquí. Estamos en 1964, Mandela está en el banquillo, se enfrenta a una posible pena de muerte y en ese momento pronuncia estas palabras. Ojo, porque con esto dejó clarísimo que su lucha no era negociable. Era un ideal por el que estaba, y esto es literal, dispuesto a morir. Vale, rebobinemos un poco, hasta el principio. Su nombre de nacimiento, una curiosidad, era Rolihlahla, y en la lengua xhosa coloquialmente esto viene a significar revoltoso, o el que crea problemas. Casi como si su destino ya estuviera escrito desde el principio, ¿no? El desafío a la injusticia le venía de nombre. A ver, es importante entender que su activismo no empezó con la violencia, para nada, fue un camino muy meditado. Primero cofundó la Liga Juvenil del CNA, el Congreso Nacional Africano, para darle un empujón más radical al movimiento. Después lideró campañas de desobediencia civil, todo de forma pacífica. Pero claro, llegó el punto de inflexión, la masacre de Sharpeville, en 1960. La policía mató a 69 manifestantes pacíficos, y fue ahí, justo ahí, cuando Mandela llegó a la conclusión de que la no violencia sencillamente ya no era una opción, y de ahí a cofundar el brazo armado del CNA. Y con eso, claro, se convirtió en el hombre más buscado de Sudáfrica. Lo llamaban el Pimpinela Negro. Iba usando disfraces para escapar de las autoridades, una locura. Pero, al final, el 5 de agosto de 1962, lo capturaron. Y es aquí donde empieza un capítulo que iba a durar casi 3 décadas. 27 años. Pensemos un momento en lo que significa esa cifra. 27 años es una vida entera para muchísima gente. Pues ese fue el tiempo que Nelson Mandela pasó entre rejas. Y aquí nos adentramos en el abismo. Al llegar a la prisión de máxima seguridad de Robben Island, Nelson Mandela desaparece. Y en su lugar aparece el prisionero 466-64. ¿Qué significa esto? Pues que era el prisionero número 466 que entraba ese año, 1964. Un simple número. La idea era esa, claro, despojarlo de toda su identidad. De esos 27 años, 18 los pasó en este lugar, en la infame Robben Island. Este fue, digamos, el epicentro de su cautiverio. Un sitio diseñado específicamente para una cosa: quebrar el espíritu de los disidentes. Y esto era lo que llamaba hogar. Es que hay que hacerse una idea, una celda minúscula, de 2,5 metros por 2, con una simple esterilla en el suelo y un cubo como váter. Era tan pequeña que podía tocar las 2 paredes a la vez con los brazos extendidos. Nada más. Fijaos en esto, porque muestra el aislamiento tan sistemático. Como preso de clase D, la más baja de todas, todo estaba restringido al mínimo. Una visita cada 6 meses, una carta cada 6 meses, 0 periódicos, 0 radio, ni siquiera relojes, no sabían ni qué hora era. Y hasta la comida era un arma, las dietas eran peores para los presos negros, una forma de humillación constante. Y el castigo no era solo psicológico, ni mucho menos. Cada día los llevaban a una cantera de cal a picar piedra. Un trabajo agotador, sí, pero lo peor era el reflejo del sol en la piedra blanca, sin ningún tipo de protección. Ese reflejo le acabó causando un daño permanente en los ojos, hasta tal punto que, años después, sus glándulas lacrimales estaban tan dañadas que físicamente no podía llorar. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? Con el cuerpo destrozado y la mente aislada, ¿cómo sobrevive un espíritu en estas condiciones? Pero es que la pregunta va más allá. ¿Cómo no solo se sobrevive, sino que uno sale de ahí transformado? Bueno, pues la respuesta es sencillamente increíble. Porque Mandela y sus compañeros hicieron algo impensable. Convirtieron su lugar de castigo en un centro de aprendizaje, en una universidad de la resistencia. La llamaban así la Universidad de Robben Island, y el lema era simple pero potentísimo: cada uno enseña a uno. Los que tenían más formación daban clases de política, de historia, de lo que fuera. El propio Mandela estudió derecho allí dentro. Y esto es crucial, aprendió afrikáans, el idioma de sus carceleros. ¿Por qué? Él mismo lo dijo: para entender al opresor. Dominar su idioma no era rendirse, ¿qué va? Era la herramienta definitiva para, algún día, poder negociar con ellos en sus propios términos. Y en 1985 llegó el momento de la verdad. Toda esa fuerza interior se puso a prueba. El gobierno le ofrece la libertad. Así, sin más. Bueno, con una condición: que renunciara públicamente a la violencia.
Su respuesta, que leyó su hija Cindy en un meeting, fue una jugada maestra. Se negó en rotundo. Dijo, solo los hombres libres pueden negociar. Los prisioneros no pueden firmar contratos. Básicamente estaba diciendo que su libertad personal no valía nada sin la libertad de todo su pueblo. Y con eso, desde la cárcel, se colocaba como la única persona con la autoridad moral para negociar el futuro del país. Claro, una postura tan firme, tan inquebrantable, al final tenía que dar sus frutos. Después de iniciar conversaciones secretas desde la propia prisión, el mundo estaba a punto de ver su regreso. Y con él, la culminación de toda una vida de lucha. Y una vez que sale, la velocidad de los acontecimientos es vertiginosa. A ver, en febrero del 90 sale de prisión. Solo 3 años después recibe el Premio Nobel de la Paz. En abril del 94, y esto es increíble, vota por primera vez en su vida con 75 años y menos de un mes más tarde se convierte en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Pero claro, la pregunta del millón era, ¿y ahora qué? ¿Cómo se une a una nación completamente rota por el odio? Mandela sabía que la respuesta pasaba por los símbolos, y en la final del Mundial de Rugby del 95 hizo algo que era simplemente impensable. Se puso la camiseta de los Springboks, el equipo que para la mayoría de los sudafricanos negros no era solo un equipo de rugby, era el símbolo de la opresión blanca. El resultado fue mágico. Ese estadio, que siempre había sido un bastión de la supremacía blanca, lleno de gente que hasta hace nada lo veía como un terrorista, de repente se puso en pie y empezó a corear su nombre. Nelson, Nelson. Con un solo gesto acababa de empezar a coser las heridas de todo un país. Y ojo, que este espíritu de reconciliación no se quedó en un gesto simbólico, se convirtió en una institución, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. La idea era rompedora. No se trataba de castigar, se trataba de que las víctimas contaran su verdad y los verdugos confesaran sus crímenes, a cambio de amnistía. Se eligió la verdad por encima de la venganza. Era la única forma de poder construir un futuro juntos. Y con esto llegamos al final, a su legado. Un regalo que no fue solo para Sudáfrica, sino para el mundo entero. Quizás su idea más potente de todas se resume en esta frase de su autobiografía, que nadie nace odiando. El odio es algo que se aprende. Y si se puede aprender a odiar, también se puede enseñar a amar. Es un recordatorio brutal de que, incluso después de tocar el fondo más oscuro, la capacidad humana para la reconciliación puede y debe prevalecer. Y la pregunta, claro, queda en el aire. ¿Cómo aplicamos esa lección en nuestro día a día?